Imaginemos por un momento que un solo buque, maniobrando de forma irregular en un estrecho, a miles de kilómetros de distancia, provoca en cuestión de días advertencias de cancelaciones masivas de vuelos. En toda Europa, claro. Exacto, en toda Europa. Y simultáneamente, la convocatoria de huelgas generales en las principales ciudades de Estados Unidos. Que parece el planteamiento de una novela de suspense geopolítico, la verdad. Desde luego. O el guión de una película catastrofista, pero es de manera innegable la realidad operativa y diplomática que tenemos sobre la mesa hoy. Y bueno, es un escenario que demuestra la extrema fragilidad de la globalización, cuando los puntos de estrangulamiento geográficos se convierten en teatros de operaciones, las ondas de choque no respetan fronteras. Ni fronteras ni mercados financieros, claro. Efectivamente. Todo el sistema global entra en una fase de, digamos, tensión simultánea. Así es. Buenos días. Hoy es 16 de abril de 2026. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta cobertura especial estructurada bajo el título Punto crítico en Hormuz. El bloqueo de Estados Unidos señala una nueva fase en el conflicto con Irán. Una fase decisiva, sin duda. Eso es. Y nuestra misión principal en este boletín es diseccionar los hechos de las últimas 2 semanas en la región de Oriente Medio. El objetivo es mantener una estricta objetividad, analizando las diversas perspectivas sin caer en el alarmismo, basándonos puramente en los datos. Datos que, por cierto, provienen de un análisis profundo. Efectivamente, este análisis a fondo llega gracias a ProWave A y es generado por Stilo News. Y resulta pertinente subrayar el origen de esta inteligencia, porque Stilo News no es un simple agregador, es la versión para el mercado de consumo del software Stilo Intel Ops. Que es el sistema utilizado a nivel gubernamental, ¿verdad? Exacto. Hablamos de un sistema diseñado originalmente para operaciones empresariales a gran escala, gobiernos, corporaciones y fuerzas militares. O sea que quienes acceden a este boletín cuentan con la ventaja excepcional de utilizar una herramienta calibrada para los líderes mundiales. Así es, una inteligencia artificial capaz de procesar e interpretar más de 250 fuentes distintas. Y en más de 20 idiomas. Y absolutamente en tiempo real, claro. Bueno, pues entremos en materia. Para comprender la magnitud del actual bloqueo naval establecido en el estrecho de Hormuz, resulta imperativo retroceder un poco. A finales de febrero, concretamente. Exactamente, a esa fractura del status quo. La secuencia de eventos se inició con el despliegue de la operación Furia Épica, una ofensiva de enorme magnitud coordinada entre Estados Unidos e Israel. Con un costo inicial estimado, que es una cifra mareante. Sí, $5.000 millones. Y la contundencia de esta operación quedó patente cuando, los informes confirmaron la muerte de la máxima autoridad iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y de figuras clave de su inteligencia militar. Entre ellos el general Majid Hademi, efectivamente. A ver, vamos a desglosar esto. Históricamente, la doctrina militar occidental siempre ha operado bajo la premisa de la decapitación del liderazgo, ¿no? Claro, la teoría sostiene que al eliminar la cúpula, la cadena de mando colapsa. Provocando desorganización en las tropas. Exacto. Sin embargo, lo fascinante aquí es que la respuesta operativa de Irán desafió por completo este axioma. Implementaron lo que los analistas denominan una defensa mosaico. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, ¿cómo funciona exactamente esta defensa mosaico en la práctica? La lógica sugiere que sin un mando central hay desorden. Bueno, la mejor manera de entenderlo es observar las redes descentralizadas modernas. No operan bajo una estructura piramidal. Son más bien como una red de nodos independientes, digamos. Efectivamente. Las milicias y unidades de la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGC, contaban con directrices preestablecidas. Si el mando central cae, cada unidad asume autonomía basándose en parámetros ya ensayados. Ya veo. Y utilizaron unos métodos bastante peculiares en las primeras oleadas, ¿no? Sí, utilizaron municiones completamente obsoletas. Fíjate, disparar armamento antiguo de forma deliberada podría interpretarse como debilidad logística. Podría, pero fue una maniobra de saturación fríamente calculada. Al inundar el espacio aéreo con objetivos baratos, engañaron a los radares y agotaron los interceptores de la alianza. Claro, obligando a usar misiles carísimos contra chatarra. Así es. Irán estaba vaciando los inventarios multimillonarios de sus adversarios. Y una vez que abrieron brechas en esa cobertura, introdujeron drones modulares de fabricación china. He leído los informes sobre esos drones y, resulta desconcertante. Se supone que la cúpula de hierro en Israel es impenetrable,
¿Cómo lograron superarla? Por su propia arquitectura, fíjate. Al ser modulares, estos drones pueden ser transportados en piezas dentro de vehículos comerciales ordinarios. Y ensamblados en el terreno en cuestión de minutos, imagino. Exacto, lo que elimina cualquier firma logística detectable antes del lanzamiento. Además, vuelan a altitudes extremadamente bajas. Al operar en enjambres, logran, digamos, abrumar los algoritmos de la cúpula de hierro. Es decir, la antigua analogía de cortar la cabeza de la hidra se queda corta. Es más bien como intentar destruir una red inmensa de micelio arrancando un solo hongo. Es una buena analogía, sí. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Significa el éxito de esta defensa mosaico que la doctrina tradicional de descabezar al enemigo está perdiendo efectividad real frente a armamento barato? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la simetría de costes es la verdadera victoria estratégica aquí. No se trata de destruir al ejército rival. Exacto, sino de quebrar la economía del oponente a través del desgaste continuo. Esta estrategia demostró tal resiliencia que alteró el cálculo político en Washington muy rápidamente. Una pausa diplomática táctica, ¿verdad? Así es. El 8 de abril se anunció un alto el fuego. Sí, los datos indican que el presidente estadounidense Donald Trump anunció un cese temporal de 14 días. Y fíjate, un elemento geopolítico curioso es que fue facilitado por Pakistán. Un movimiento diplomático brillante por parte de Islamabad, desde luego. Al acoger las conversaciones, Pakistán logró proyectar una imagen global de mediador indispensable. Mejorando enormemente su imagen. Sin embargo, aquí es donde surge mi mayor duda. Se supone que un alto el fuego congela las posiciones, pero la Guardia Revolucionaria aprovechó estos 14 días para minar el estrecho de Hormuz. Efectivamente, aprovecharon esa ventana operativa. Pero, a ver, ¿cómo es logísticamente posible minar un corredor internacional bajo la vigilancia de satélites y drones estadounidenses precisamente durante una tregua? Es una observación excelente. No se trató necesariamente de un fallo de los sensores, sino de la naturaleza del propio entorno. Claro, el tráfico comercial allí es inmenso. Exacto. La IRGC no utilizó buques de guerra. Emplearon embarcaciones comerciales modificadas, pesqueros, que se camuflaban en el intenso ruido de fondo del tráfico cotidiano. Es decir, al finalizar el alto el fuego, el campo de minas ya era una realidad operativa. Y con él establecieron lo que llamaron rutas seguras. Básicamente, privatizaron un cuello de botella global. Empezaron a exigir peajes en yuanes o en criptomonedas para permitir el paso. Increíble. Negaron en todo momento estar realizando ataques ofensivos, manteniendo la ambigüedad, pero reclamaron de facto un control soberano sobre el tránsito. Justificándose en que ofrecían seguridad contra las propias minas que ellos habían desplegado, fíjate. Bueno, el impacto económico es abrumador. Hay que recordar a nuestra audiencia que por el estrecho de Hormuz circula el 20% del petróleo mundial. Y ya se están sintiendo los efectos a nivel sistémico. Sí, AC Europe ha emitido advertencias de escasez crítica de combustible de aviación. Las refinerías europeas dependen de ese crudo, y esto amenaza con cancelaciones masivas de vuelos a corto plazo. La verdadera implicación de esto es la demostración de poder. Quien controla la geografía, controla los mercados. No necesitan atacar Europa para estrangular su economía, claro. Efectivamente. Solo requiere alterar el libre tránsito en esa franja de agua y disparar las primas de los seguros marítimos. Evidentemente, esta toma de control llevó al colapso de las conversaciones en Islamabad. Las exigencias eran inaceptables por ambos lados. Totalmente. Mutuamente excluyentes. Nuestras fuentes indican que Irán exigía 500.000 millones en reparaciones y la retirada militar total de Estados Unidos. Y Washington, por su parte, exigía la reapertura incondicional y concesiones sobre el programa nuclear. Al chocar estas posturas, la pausa dio paso a la acción naval directa. El 11 y el 13 de abril, los destructores estadounidenses Frank E. Peterson y Michael Murphy iniciaron el tránsito. Sí, su misión era limpiar minas sin solicitar permiso iraní, y posteriormente el CENTRUMCOM decretó un bloqueo marítimo oficial a todo el tráfico hacia y desde Irán. Lo cual constituye un desafío legal inmenso. Limpiar minas en aguas que un país reclama como soberanas es un acto extremadamente delicado. Eso reafirma, por la vía de los hechos, que es una vía internacional abierta, invalidando la pretensión iraní. Pero bueno, vamos a exponer cómo se justifica esto desde ambas perspectivas de forma neutral. De acuerdo.
Si analizamos la perspectiva de Washington, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la administración Trump argumentan que el bloqueo es una respuesta legal ineludible. Para proteger el libre comercio y asegurar los mercados, ¿no? Exacto. Y también para frenar las ambiciones nucleares iraníes. Pero claro, desde la perspectiva de Irán, el relato es diametralmente distinto. Entiendo que la IRGC lo ve como una agresión ilegal a su soberanía. Así es. Advierten de una resistencia militar severa ante cualquier incursión no autorizada, viendo el bloqueo como una táctica de asfixia. Pero a ver, históricamente, los bloqueos navales a menudo unen a la población civil del país bloqueado en contra del agresor externo. ¿No corren las fuerzas estadounidenses el riesgo de fortalecer el control interno del régimen iraní en lugar de debilitarlo? Lo que subyace a estos datos de inteligencia es precisamente esa compleja paradoja. Observamos dos realidades paralelas dentro de Irán en este momento. Por un lado, una sociedad bajo un estrés traumático por los cortes de suministros. Sí, cortes masivos de Internet y pánico civil por la escasez. Pero, simultáneamente, este aislamiento permite al Estado consolidar el control absoluto sobre la distribución de alimentos y energía. Silenciando a las voces disidentes ante la urgencia de la amenaza externa. Exacto. Es un cálculo de riesgo monumental para Washington. Estrangular la economía rival puede hacer a su líder algo internamente invulnerable. Y las ramificaciones internacionales no se quedan atrás. Una crisis de esta magnitud provoca ondas de choque en todo el mundo. El panorama diplomático se está fracturando. Informes de Whitehall sugieren que el Reino Unido está reevaluando la fiabilidad de Estados Unidos como socio a largo plazo. Claro, debido a políticas muy divergentes. Y naciones importadoras como China, India, Japón y la Unión Europea están pidiendo una desescalada urgente. Para ellas, la preservación del suministro energético prima absolutamente sobre los objetivos militares de Washington. Y luego tenemos los datos sociales en Estados Unidos, que reflejan una dualidad enorme. Se reportan movilizaciones bajo el nombre de Marchas sin Reyes. ¿Y los planes del Partido por el Socialismo y la Liberación? Que está alineado con intereses prochinos, ¿verdad? Sí, están orquestando una huelga general nacional para el 1 de mayo, buscando paralizar la economía, a la vez que informamos de los intentos del gobierno de criminalizar a esta oposición de izquierdas. Esto añade una vulnerabilidad crítica. Ninguna nación puede sostener una guerra de desgaste si su retaguardia civil se desmorona. Y aquí llegamos a un contraste casi absurdo que revelan nuestras fuentes. Mientras el Pentágono solicita un presupuesto de $1,5 billones para 2027... Y el presidente enfrenta el rechazo social en clubes de golf como Augusta. Exacto. Mientras todo eso ocurre y los destructores esquivan minas, la vida comercial continúa como si nada. Las fuentes detallan campañas publicitarias masivas de marcas como Tequila Don Julio para el Mundial. La arquitectura de nuestras sociedades es fundamentalmente compartimentada. Se puede librar un conflicto existencial lejos, mientras el engranaje del marketing sigue operando. Pero esa normalidad es muy frágil. En cuanto falte combustible en los supermercados, esa barrera colapsará. Desde luego. Y ante este tablero, los modelos predictivos a corto plazo nos señalan que vigilar. ¿Cuáles son esos eventos probables para los próximos días? Primero, el éxito o fracaso de la limpieza de minas por parte de la Armada estadounidense. Y segundo, la certeza casi absoluta de una represalia indirecta por parte de Irán. A través de milicias asociadas, imagino, para evitar el choque frontal. Exacto. Posibles ataques a bases aliadas o ciberataques contra sistemas financieros europeos. Pues un pronóstico fundamental para quienes nos escuchan. Y recordemos que este nivel de precisión llega gracias a Estilo News, una aplicación móvil y de escritorio que permite a cualquier persona personalizar informes de inteligencia a partir de cientos de medios tradicionales y plataformas como X. En tiempos de sobreabundancia informativa, acceder a una herramienta así, que filtra con inteligencia artificial, es una necesidad profesional. Totalmente. Invitamos a nuestra audiencia a suscribirse y obtener estas noticias bajo demanda en www.estilonews.com. Agradecemos a la audiencia por acompañar este análisis a fondo. Así es, ha sido un placer desgranar estos datos. Les invitamos a solicitar temas para futuros boletines y a seguir a Estilo News en sus redes sociales. Y bueno, cerramos con una última reflexión. Sí, si conectamos esto con el panorama general, lo fascinante aquí es cuestionarnos algo profundo. En una era donde un solo paso marítimo minado puede paralizar los vuelos en Europa, alterar las alianzas en el Reino Unido y encender huelgas generales en América. Todo al mismo tiempo.
Exacto. Cabe preguntarse, ¿sigue existiendo el concepto de victoria militar aislada o cualquier conflicto local es ahora, por definición, una guerra de desgaste verdaderamente global?